Alberto Núñez Feijóo ha decidido comparecer personalmente este lunes para fijar la posición oficial del Partido Popular apenas una hora después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión por delitos relacionados con corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. La decisión del líder de la oposición de intervenir directamente refleja la importancia política que el PP concede a esta resolución judicial. Feijóo ha realizado una declaración solemne en la que ha calificado la situación como gravísima y ha asegurado que España atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia democrática reciente. Durante su comparecencia, el presidente del Partido Popular sostuvo que la sentencia contra Ábalos no es únicamente un asunto judicial, sino también una cuestión política de primer nivel. Según afirmó, la justicia ya ha cumplido con su función al investigar los hechos y dictar una condena, pero ahora corresponde a la política asumir las responsabilidades derivadas de esos acontecimientos. La justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política, afirmó Feijóo ante los medios de comunicación. El dirigente popular criticó duramente al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de haberse acostumbrado a evitar cualquier tipo de responsabilidad política cuando estallan escándalos o investigaciones que afectan a miembros de su entorno. Feijóo insistió en que el presidente del gobierno no puede permanecer al margen de la situación generada por la condena de quien fue durante años uno de sus colaboradores más cercanos. No cabe esconderse ni maniobrar para evitar las consecuencias, declaró. En su opinión, las responsabilidades políticas derivadas de este caso tienen un nombre concreto: Pedro Sánchez Pérez Castejón. El líder popular fue especialmente contundente al recordar la estrecha relación política que existió entre Sánchez y Ábalos durante años. Según señaló, ambos protagonizaron conjuntamente algunos de los momentos más importantes del PSOE en la última década, incluida la moción de censura que en junio de 2018 provocó la caída del gobierno de Mariano Rajoy y permitió la llegada de Sánchez a la Moncloa. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez, aseguró Feijóo. A continuación añadió que mientras el exministro ya está afrontando las consecuencias judiciales de sus actos, el presidente del gobierno debería asumir al menos las responsabilidades políticas correspondientes. Sin embargo, pese a la dureza de sus críticas, Feijóo descartó nuevamente la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez. Preguntado por los periodistas, defendió que una iniciativa de ese tipo solo tendría sentido si existieran los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. Según explicó, presentar una moción de censura sin contar con los votos necesarios supondría fortalecer al propio presidente del gobierno al permitirle superar una nueva votación parlamentaria. Si hubiésemos presentado una moción de censura hace meses, el señor Sánchez habría salido reforzado, señaló. Por ese motivo, el presidente del PP continúa apostando por exigir la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Desde Génova consideran que la situación política actual, unida a los diferentes casos judiciales que afectan al entorno socialista, justifica que los ciudadanos vuelvan a las urnas para decidir el rumbo del país. En este contexto, Feijóo dirigió gran parte de su mensaje a los socios parlamentarios del gobierno. El líder popular considera que partidos como Junts o el PNV deberán pronunciarse claramente en los próximos días sobre si continúan respaldando al ejecutivo de Sánchez o si, por el contrario, retiran su apoyo. Esta semana podremos conocer mejor cuál es la posición de cada uno de los socios, afirmó. A su juicio, las próximas votaciones parlamentarias servirán para comprobar quién sigue sosteniendo al gobierno y quién decide distanciarse de él tras la condena de Ábalos. El dirigente popular se refería concretamente a dos iniciativas impulsadas por el PP, que serán debatidas esta misma semana. La primera es una moción en el Senado que reclama la convocatoria inmediata de elecciones generales. La segunda consiste en una propuesta en el Congreso para instar al presidente del gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Desde el Partido Popular esperan que estas votaciones obliguen a los socios de Sánchez a posicionarse públicamente. El objetivo es evidenciar si continúan respaldando al Ejecutivo o si consideran que la situación política actual hace necesario abrir una nueva etapa mediante la convocatoria de elecciones. Mientras tanto, Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura y celebrar los comicios generales en 2027. No obstante, algunas formaciones nacionalistas han comenzado a plantear la posibilidad de un adelanto electoral si el gobierno no consigue sacar adelante los próximos presupuestos generales del Estado. Feijóo también aprovechó su comparecencia para responder a quienes le reprochan no haber presentado todavía una moción de censura. Según explicó, su prioridad es actuar con responsabilidad y no impulsar iniciativas destinadas únicamente a generar titulares políticos sin posibilidades reales de prosperar. Finalmente, el líder popular quiso enviar un
mensaje dirigido a los ciudadanos que, según dijo, observan con preocupación el actual panorama político. Aseguró que muchos problemas importantes del país han quedado relegados a un segundo plano debido a la permanente crisis que rodea al gobierno. Millones de españoles tienen problemas reales que necesitan soluciones urgentes y sienten que el Ejecutivo está más preocupado por garantizar su supervivencia política que por resolver esos desafíos, manifestó. Feijóo concluyó su intervención con un mensaje de esperanza para sus votantes y para quienes desean un cambio político en España. Afirmó que el actual escenario terminará superándose y que, tarde o temprano, el país contará con un nuevo gobierno. Según expresó, España volverá a estar dirigida por personas honradas, decentes y preparadas, capaces de recuperar la confianza de los ciudadanos y afrontar los retos del futuro. Aunque todavía pueda parecer lejano, hoy puedo decir que falta menos. El cambio que España necesita está cada vez más cerca, concluyó el líder del Partido Popular. La presión política no terminó con la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Apenas unos minutos después de su intervención, el líder del Partido Popular elevó aún más el tono al reclamar directamente la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones generales, al considerar que la condena del exministro José Luis Ábalos marca un antes y un después en la legislatura. Feijóo sostuvo que la responsabilidad política no puede limitarse a la persona condenada y defendió que quien lo nombró le otorgó responsabilidades y lo mantuvo durante años como uno de los principales dirigentes del PSOE debe asumir también las consecuencias de lo ocurrido. En su opinión, la continuidad del Ejecutivo resulta incompatible con la gravedad de la sentencia conocida este lunes. Pese a ello, el presidente del Partido Popular volvió a descartar la presentación inmediata de una moción de censura. Su argumento es que una iniciativa de ese tipo solo tendría sentido si existieran apoyos suficientes para prosperar, ya que un fracaso parlamentario serviría para reforzar al gobierno en un momento de máxima tensión política. La sentencia del Tribunal Supremo ha supuesto además un hito judicial sin precedentes recientes. El alto tribunal ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias relacionados con el denominado caso Mascarillas. Junto a él, su exasesor Koldo García ha sido condenado a 19 años y 8 meses de cárcel, mientras que el empresario Víctor de Aldama ha recibido una pena de 4 años y medio, cuya ejecución queda suspendida por su colaboración con la justicia. La resolución judicial ha provocado una intensa reacción política y mediática durante toda la jornada. Analistas y dirigentes de distintos partidos coinciden en que el fallo abre una nueva etapa en el panorama político español y sitúa al gobierno bajo una presión creciente, especialmente de cara a las próximas votaciones parlamentarias y a las negociaciones con sus socios habituales. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene públicamente su intención de agotar la legislatura y continuar con el calendario previsto hasta 2027, rechazando la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, la evolución de los próximos días será determinante para comprobar si la mayoría parlamentaria continúa intacta o si la sentencia provoca movimientos entre los grupos que han respaldado al gobierno durante esta legislatura. Con este escenario, la atención política se centra ahora en las próximas sesiones del Congreso y del Senado, donde las iniciativas planteadas por la oposición servirán para medir el respaldo real del Ejecutivo y comprobar si la condena del exministro termina teniendo consecuencias más allá del ámbito judicial. La incertidumbre domina el ambiente político, mientras España permanece pendiente de las decisiones que puedan adoptarse en las próximas horas. La sentencia del Tribunal Supremo no solo marca un precedente por la gravedad de las penas impuestas, sino que también supone la mayor condena dictada contra un exministro de la democracia española. José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, aunque el tiempo máximo efectivo de cumplimiento será de 16 años y medio conforme a la legislación vigente. El fallo dedica buena parte de sus fundamentos a describir el funcionamiento de la trama investigada durante el denominado caso de las mascarillas. Según considera probado el Tribunal Supremo, existía un reparto de funciones entre los principales implicados que permitió la obtención de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales durante la pandemia. Junto a Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García ha sido condenado a 19 años y 8 meses de prisión por su participación en los mismos hechos. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha recibido una condena de 4 años y medio cuya ejecución ha quedado suspendida debido a su colaboración con la justicia, circunstancia que el propio tribunal considera determinante para esclarecer la investigación.
La resolución judicial ha provocado una inmediata reacción política. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales anticipadas, argumentando que la responsabilidad política debe ir más allá de la condena penal del exministro. Desde el gobierno, sin embargo, la posición oficial pasa por respetar la decisión del Tribunal Supremo y mantener la continuidad de la legislatura, rechazando por el momento la posibilidad de un adelanto electoral. La intención del Ejecutivo sigue siendo completar el mandato previsto hasta 2027, a pesar del aumento de la presión política generado por esta sentencia. Mientras tanto, el foco se desplaza hacia el Congreso de los Diputados y hacia los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria. Las próximas sesiones servirán para comprobar si la condena tiene consecuencias sobre la estabilidad del gobierno o si el bloque que respalda al Ejecutivo mantiene su apoyo sin cambios. La trascendencia del fallo también ha reabierto el debate sobre la lucha contra la corrupción y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la contratación pública. Juristas y analistas destacan que la resolución del Supremo puede convertirse en una referencia para otros procedimientos todavía abiertos relacionados con la gestión de contratos durante la pandemia, por lo que su impacto podría extenderse mucho más allá de este primer juicio. Con este escenario, la política española entra en una nueva fase marcada por la incertidumbre. La atención permanece puesta en las decisiones que adopten el gobierno, la oposición y los distintos grupos parlamentarios durante los próximos días, en un contexto en el que cada movimiento tendrá una especial relevancia institucional y política. Con el paso de las horas, la sentencia ha seguido generando una cascada de reacciones desde todos los ámbitos políticos. El gobierno ha manifestado que lamenta y condena sin matices cualquier comportamiento contrario a la transparencia y a la integridad pública, al tiempo que ha reiterado su compromiso de continuar trabajando con normalidad institucional y mantener la agenda prevista para la legislatura. Por su parte, el Partido Popular ha intensificado sus críticas y ha insistido en que la resolución del Tribunal Supremo tiene una dimensión política que va más allá de las responsabilidades penales individuales. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a reclamar la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, aunque mantiene su decisión de no presentar una moción de censura al considerar que no existen los apoyos suficientes para garantizar su aprobación. También otras formaciones políticas han reaccionado a la sentencia. Desde Vox se ha reclamado la dimisión del presidente del gobierno, mientras que desde el PSOE se ha defendido la actuación del partido frente a José Luis Ábalos y se ha reiterado una política de tolerancia cero con la corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado igualmente al debate político preguntando públicamente si la condena del exministro no es motivo suficiente para convocar elecciones generales. Sus declaraciones se produjeron pocas horas después de hacerse pública la sentencia y se han convertido en una de las reacciones más comentadas de la jornada. Mientras tanto, el empresario Víctor de Aldama ha mostrado su satisfacción con el fallo judicial, al considerar que demuestra que la colaboración con la justicia tiene efectos positivos. El Tribunal Supremo le ha impuesto una condena de 4 años y medio de prisión, pero ha dejado en suspenso su ejecución, debido a la información aportada durante la investigación y el proceso judicial, estableciendo además una serie de condiciones para mantener ese beneficio. Uno de los aspectos que más atención ha generado entre los expertos es la propia fundamentación de la sentencia. El Supremo sostiene que los hechos acreditados suponen un grave quebranto de la confianza ciudadana en las instituciones, y recuerda que cuando quienes ocupan cargos públicos actúan guiados por intereses particulares, se produce un deterioro de la legitimidad del sistema democrático. Esa reflexión ocupa un lugar destacado dentro de la resolución y ha sido ampliamente comentada durante toda la jornada. Además, la sentencia será una referencia para otros procedimientos judiciales relacionados con las investigaciones sobre contratos públicos durante la pandemia. Diversos especialistas consideran que los criterios fijados por el alto tribunal podrían influir en futuras resoluciones y en otras causas que todavía permanecen abiertas. Con este escenario, la política española afronta una semana decisiva en la que las comparecencias públicas, las iniciativas parlamentarias y las negociaciones entre los distintos grupos volverán a situarse en el centro de la actualidad. La evolución de los acontecimientos permitirá comprobar si la condena al exministro José Luis Ábalos tiene únicamente consecuencias judiciales o si acaba provocando también cambios relevantes en el panorama político nacional.
La publicación íntegra de la sentencia ha permitido conocer con mayor detalle los argumentos empleados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para justificar las condenas. Los magistrados consideran acreditado que existió una estructura organizada destinada a obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia. Uno de los aspectos más destacados del fallo es la valoración que el tribunal realiza sobre la colaboración de Víctor de Aldama. La sentencia explica que la información y la documentación aportadas por el empresario resultaron determinantes para esclarecer el funcionamiento de la trama, motivo por el que se acordó suspender la ejecución de su pena de 4 años y medio de prisión bajo determinadas condiciones legales. En el caso de José Luis Ábalos, los magistrados concluyen que quedó acreditada la recepción de pagos periódicos y de otras ventajas económicas a cambio de favorecer intereses privados desde su posición como ministro de Transportes. La resolución también detalla beneficios relacionados con viviendas, contrataciones y adjudicaciones públicas que, según el Supremo, formaban parte del sistema de contraprestaciones investigado durante el proceso judicial. La condena impuesta al exministro se convierte además en la mayor pena de prisión dictada contra un antiguo miembro de un gobierno español desde el inicio de la democracia. Los 24 años y 3 meses superan ampliamente otras condenas impuestas en anteriores casos de corrupción, aunque la legislación establece un límite máximo de cumplimiento efectivo inferior a la suma total de las penas. Tras conocerse el fallo, el gobierno trasladó un mensaje institucional en el que afirmó que condena sin matices cualquier comportamiento contrario a los principios de transparencia, mérito e integridad, reiterando al mismo tiempo su compromiso de continuar impulsando medidas contra la corrupción y mantener la estabilidad de la legislatura. Por su parte, el Partido Popular mantuvo su presión política sobre el Ejecutivo y reiteró que la sentencia tiene consecuencias que van más allá del ámbito judicial. La formación considera que corresponde ahora a los responsables políticos dar explicaciones ante la ciudadanía y defender una respuesta institucional acorde con la gravedad de los hechos acreditados por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, juristas consultados por distintos medios coinciden en señalar que esta resolución puede convertirse en un precedente relevante para otros procedimientos relacionados con la contratación pública durante la pandemia. Los criterios fijados por el Supremo servirán como referencia para futuras investigaciones y para la interpretación de delitos como la malversación, el cohecho y el tráfico de influencias en causas similares. Con la sentencia ya hecha pública, la atención política y judicial se centra ahora en las consecuencias que pueda tener en los próximos meses. Tanto el desarrollo de la actividad parlamentaria como la evolución de otras investigaciones abiertas marcarán una nueva etapa en uno de los casos de corrupción con mayor repercusión institucional de los últimos años, un proceso que seguirá ocupando un lugar destacado en la actualidad nacional. Otro de los aspectos que ha llamado la atención de la resolución es que la sentencia ha sido aprobada por unanimidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un hecho que refuerza el peso jurídico del fallo y que ha sido destacado por numerosos especialistas durante las primeras horas posteriores a su publicación. El tribunal considera acreditado que José Luis Ábalos y Koldo García participaron en una organización destinada a obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. La sentencia describe un sistema de pagos, comisiones y contraprestaciones que, según los magistrados, quedó suficientemente probado durante el juicio celebrado en los últimos meses. Además de las penas de prisión, el Supremo impone a los condenados importantes multas económicas y periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos, unas medidas que buscan impedir que puedan volver a desempeñar responsabilidades en la administración durante el tiempo fijado en la resolución judicial. La sentencia también dedica varios apartados a explicar por qué Víctor de Aldama recibe un tratamiento diferente. Los magistrados consideran que su confesión y la documentación aportada durante la investigación fueron decisivas para esclarecer el funcionamiento de la trama, motivo por el que aplican una atenuante muy cualificada y suspenden la ejecución de la pena de 4 años y medio de prisión siempre que cumpla las condiciones establecidas por el tribunal. Mientras tanto, el caso continúa generando un intenso debate político y jurídico. La oposición sostiene que el fallo tiene consecuencias que trascienden el ámbito penal y reclama responsabilidades políticas, mientras que el gobierno insiste en que el Estado de Derecho ha funcionado y mantiene su voluntad de continuar con la legislatura. La resolución del Supremo supone además el cierre del primer gran juicio relacionado con el denominado caso Mascarillas, aunque los expertos recuerdan que todavía existen otras investigaciones abiertas que podrían seguir su propio recorrido judicial en los próximos meses.
Por ese motivo, la publicación de esta sentencia es considerada un precedente relevante para futuras decisiones de los tribunales en procedimientos vinculados a presuntas irregularidades en la contratación pública durante la pandemia. Con la sentencia ya firme y las primeras reacciones políticas sobre la mesa, la atención se centra ahora en el impacto institucional que pueda tener esta decisión y en la evolución de los procedimientos que aún permanecen abiertos. La repercusión del fallo, tanto en el ámbito judicial como en el político, continuará previsiblemente ocupando un lugar destacado en la actualidad nacional durante los próximos días.